Listo, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Les doy nuevamente la bienvenida a este espacio de los grupos de estudio autónomos que se prestan desde la dirección académica. Pues para las personas que de pronto no habían estado en los anteriores, pues recordarles pues que se tiene acceso al material grabado y pues cada que avancemos iré subiendo pues como el código que vayamos trabajando. Listo. Entonces vamos a empezar. Hoy tenemos bastantes cosas para hacer y al final les tengo como un reto para que intentemos pues trabajarlo. Entonces voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar un poco. Me confirman por favor si se ve ya la pantalla. Sí, ya. Listo, bueno, perfecto. Entonces, bueno, siguiendo un poco como la idea de lo que habíamos definido inicialmente, habíamos hablado de que en este tercer encuentro íbamos a trabajar con el CRUD, ¿sí? El CRUD es lo que se denomina Create, Read, Update y Delete, ¿sí? Básicamente hace referencia al insertar, al consultar, al actualizar registros o al eliminarlos, ¿sí? Que es algo, digamos que es como la base de todas las aplicaciones. En todas las aplicaciones siempre vamos a estar jugando con esas cuatro operaciones básicas en todas las aplicaciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que insertar datos de alguna manera, que nos pueden llenar un formulario o que tenemos que dar algunas respuestas, que tenemos que ingresar, por ejemplo, en el CIA, no, voy a ver tal materia. Eso podríamos tomarlo como un insert, ¿sí? Porque en últimas estamos impactando la base de datos con algún registro, ¿sí? Con alguna información de interés. El consultar, básicamente cuando nosotros consultamos información, cuando nosotros, por ejemplo, vamos al CIA y verificamos cuánto porcentaje de avance llevamos en nuestra carrera. Ahí, digamos que implícitamente lo que estamos haciendo es una consulta, ¿sí? Estamos diciéndole por allá internamente a la base de datos que me traiga, no sé si será solo una consulta o se habría que hacer consultas anidadas, pero sea como sea, hay que hacer una consulta SQL, ¿sí? Y digo SQL porque estoy casi seguro de que las bases de datos o la base de datos sobre la cual está el CIA, casi que con toda seguridad será una base de datos relacional. Actualizar registros. Cuando uno dice, bueno, voy a actualizar mi contraseña, por ejemplo, o voy a actualizar mi correo electrónico. Miren que se trata solo de actualizar uno o a lo mucho dos campos. Por lo general uno no tiene un correo, un formulario que le diga actualice todos los datos, ¿sí? Digamos que uno podría pensar en actualizar algunos. Y el eliminar registros, pues estamos asociados, pues como cuando uno ya sabe que algo no le va a servir y que definitivamente puede eliminarlo, ¿sí? Esas son las cuatro operaciones básicas que se la pasa haciendo uno todo el tiempo, de manera implícita o explícita, en las aplicaciones, ¿sí? Y no solo en las aplicaciones web, sino que yo diría que en casi todas las aplicaciones, pues, en términos generales, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿Está todo claro? Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? La idea es que tratemos, pues, de que nos rinda mucho para que hagamos al menos tres, ¿sí? Que hagamos el insertar, el consultar y el eliminar. Pues yo ya los tengo hechos, desde luego. Pero la idea es como explicárselos y que ustedes lo vayan haciendo ahí en sus casas y que quede como reto el actualizar. Y ya veremos por qué el actualizar puede quizás tener un nivel de dificultad mayor. Por eso digo que podría ser como un reto. Entonces, muchachos, ¿está clara esta parte? ¿Puedo continuar? Albeiro, Humberto nos pregunta, ¿lo haremos con un pseudo base de datos? Bueno, qué buena pregunta esa porque yo no les he mencionado eso. Ustedes ya deberían de tener instalado el Postgres. Lo vamos a hacer ahí. Vamos a simplemente a crear una tabla, solo una tabla, no nos vamos a complicar con eso porque realmente no tenemos mucho tiempo, entonces vamos a abrir el Postgres. Si quieren lo vamos haciendo de una vez. Entonces los que tengan PGAdmin 3 lo hacen por PGAdmin 3 o los que tengan el 4 también por ahí, ¿sí? Entonces vamos abriendo eso y vamos a crear una base de datos, ¿sí? Como yo les digo, le pueden colocar el nombre que quieran, pero la idea es que sea solo una tabla, ¿sí? Entonces, por favor, todos vamos haciendo esto mientras yo voy abriendo y les voy mostrando la tabla que tengo aquí generada. Es una tabla que llame usuario, ¿sí? Desde luego que se le puede dar cualquier otro nombre.
Entonces van los datos que tiene. Yo aquí estaba pues molestando con esto, haciendo pruebas y demás, como para verificar el funcionamiento de los scripts que hice, ¿sí? Entonces, básicamente la tabla que vamos a crear va a tener, podríamos pensar en que tiene estos campos, ¿sí? Como para seguirnos un poco con respecto a lo que hice. Ya les explico bien cómo se hace eso, pero entonces antes de ir a la base de datos, les quiero mostrar entonces de qué se trata pues como el ejercicio del día de hoy, ¿sí? Entonces, primero, como yo les decía, un insertar registros, ¿sí? Entonces vamos a tener un formulario así muy básico, ¿sí? En el cual insertemos registros, ¿sí? En este caso, recuerden que en el día anterior vimos que a estos formularios hay que hacerles unas validaciones del lado del servidor y del lado del cliente, ¿sí? Vimos algunas ideas básicas de cómo se podría hacer desde el lado del servidor y desde el lado del cliente. En este caso yo no lo hice pues por practicidad, ¿sí? Pero eso no quiere decir pues que no se deba hacer, ¿sí? En este caso pues esto no está validado, pero ustedes ya saben pues que deberíamos validar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea con el insert? Que cuando nosotros leemos aquí, llenemos todos estos registros, insertemos un nuevo dato. Por ejemplo, voy a colocar la cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, voy a colocar aquí cualquier cosa, que cuando nosotros insertemos estos datos, inmediatamente yo le doy a almacenar, esto venga e impacte mi base de datos, ¿sí? Entonces miren que aquí yo tenía 11 registros y aquí debería de tener el número 12, ¿sí? Miren que aquí está con la cédula, el correo pues que ya estaba ahí guardado pues como en las cookies del navegador y demás. Entonces, esa es la idea en cuanto al insertar, ¿sí? Básicamente insertar registros, eso es algo muy sencillo. Con las consultas, aquí vamos a usar un poquito de jQuery para generar esta tabla, se denomina también data table, y lo que me permite es consultar estos datos, ¿sí? Miren que yo aquí podría pensar en, si yo tengo muchísimos registros, pues desde luego que va a ser más fácil para el usuario quizás hacer esta búsqueda por este filtro que nos proporciona, ¿sí? La idea es como que generemos un poco esto. De hecho, este data table a mí me parece muy chévere porque miren la opción que proporciona cuando es responsive, ¿sí? Miren que como él no se adapta al 100% de la pantalla, pues entonces me proporciona esta opción que me permite como ver los demás registros asociados a este dato, ¿sí? Esto en cuanto al consulta. Yo esperaría que también hiciéramos este sin problemas. Y el eliminar tiene una particularidad. Bueno, ustedes ven que esto aquí está feo, pues la verdad no me quise concentrar mucho como en eso visual, sino pues que la idea es que nos funcione, ¿sí? Entonces aquí, digamos que la diferencia es que este tiene los mismos datos que teníamos en el consultar, pero la idea es que me permita eliminar, ¿sí? Y que me permita eliminar sin que yo tenga que refrescar la página, ¿sí? Ya vamos a ver eso cómo se hace, eso es realmente muy sencillo, pero digamos que hay que saber algunas cositas, ¿sí? Entonces, la idea es que cuando, por ejemplo, este último registro, yo le doy aquí a eliminar, miren que él de una vez me pregunta que si estoy seguro, si lo quiero eliminar, yo le doy a aceptar y automáticamente se borró. Entonces, en la base de datos también debería estar este registro, cuando yo le doy a refrescar ya no debería estar, ¿sí? Miren que ahí se desapareció. Entonces, esa es un poco la idea, ¿sí? Que tenemos para el día de hoy. Entonces, si no hay preguntas, entonces vamos a empezar. Pero ¿Alguien tenemos tiene? una situación. Álvaro nos dice abrí Pegadmin 4 y me envió una página web. Y Luisa dice a mí igual y Alejandro a mí me pasó lo mismo. Listo, entonces con eso no hay problema. Si quieren, entonces alguno de ustedes, porfa, comparta la pantalla y hacemos entre todos el tema de la creación de la base de datos. Realmente no es ningún complique. Simplemente que el PGAdmin 4 ya trabaja desde el navegador. Entonces, ¿quién quiere compartir la pantalla? Y de una vez creamos la base de datos para los que están también por PGAdmin 4. Si quiere, la puedo compartir yo. Listo, Álvaro. De una, muchísimas gracias. Listo, bueno, entonces, eso es como el panel de administración del Postgres desde PGAdmin 4, ¿sí? Entonces, miren que a la izquierda ustedes tienen como un iconito donde dice Servers, ¿sí? Entonces, ahí creo que deben darle, no recuerdo si es clic derecho o clic normal.
pero se deben de, eso sí, dele create. No vamos a crear un servidor, entonces por favor dele doble clic. Listo, entonces ahí miren que él les pide una contraseña, es la contraseña que cada uno colocó mientras se generaba la instalación. Si la contraseña es correcta, bueno, ahí hay un error con la contraseña. Él nos pide la contraseña pues, para poderse conectar. No sé si se le olvidó la contraseña. Qué pena, es que sí, ya no me acuerdo qué fue la contraseña que coloqué, porque Bueno, como en este y en el de Sam también me pidieron contraseña, entonces ya no me acuerdo, creo que no coloqué la misma. listo. Digamos que por eso quería hacer la instalación con ustedes, como para que no se les fuera a olvidar eso. Entonces, pues no sé si alguien más tenga la posibilidad de compartir la pantalla, alguien que de pronto recuerde la contraseña, porque sin eso no podemos hacer el ejercicio. ¿Sí? ¿Alguien más quiere compartir la pantalla? Es que yo no sé si yo tengo el PG Admin 4. Pueden ser Luisa y Alejandro, que eran los que estaban comentando en el chat. Sí, exacto. Disculpen, ¿y no hay posibilidad de uno recuperar la contraseña? Toca volver a instalar. Al menos yo no sé de qué manera podríamos como restaurar eso. Pues la fácil sería desinstalar y volver a instalar, ¿sí? Bueno, yo sí tengo PGAdmin 4, solo que aquí está un poquito lento, entonces voy a compartir la pantalla. Ahí les pido un poquito de paciencia, esto se está demorando un poquito en cargar. Humberto nos cuenta, estoy instalando el PostgreSQL y van un 70%. Y Luisa nos dice, no, ya me está abriendo el Postgres. Listo, pero Luisa no era la misma chica que tenía inconvenientes. Sí, es la misma. Bueno, aquí esto ya como que está despegando un poquito. Es que por eso a mí casi no me gusta usar el 4, porque la verdad se pone bastante lento, porque proporciona muchas herramientas, ¿sí? Listo, bueno, entonces, básicamente creo que todos tienen algo como esto, ¿cierto? Los que están en el 4, ¿sí? Entonces la idea es que cuando coloquemos la contraseña correcta, ¿sí? En este caso, pues a mí nunca se me olvida porque siempre uso la misma. Entonces él ya me deja avanzar directamente, ¿sí? Listo. Miren que automáticamente él me despliega las bases de datos que yo tengo, ¿sí? En este caso, pues no tengo muchas bases de datos porque este equipo está recién formateado, pero tengo la base de datos para el ejercicio del día de hoy, ¿sí? Miren que aquí está la tabla, la única tabla que creé, la tabla usuario. Y bueno, realmente aquí no sé muy bien cómo se ven los registros como en... yo creo que acá. Albeiro, mira, Camilo nos dice, me sale un error. Server could not be contacted. Listo, eso es seguramente porque la contraseña está... no es la correcta, porque si no tengo la misma contraseña, él no me va a dejar conectarme, ¿sí? Por eso yo les hice mucho énfasis en que se Es acordaran que de ni la siquiera me contraseña. deja como para ingresar la contraseña. No me deja como entrar a la página. Bueno, listo, hagamos una cosa. Espérenme, yo les explico cómo creamos la base de datos y si algo ya, entonces comparte la pantalla. Listo. Entonces. Espera, y Jonathan dice que qué versión de PGAdmin tiene. Además, para Camilo. Ok. Si quieren, pues ya miramos esa parte. Listo. Como para los que ya estamos aquí, entonces les voy a explicar cómo hace. Entonces, cuando ya colocamos la contraseña, ustedes vieron que de inmediato se me desplegaron las bases de datos. ¿Cómo creo una nueva base de datos? Me paro aquí donde dice Database y le doy clic derecho y le doy Crear y le doy Database. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es colocar el nombre, ¿sí? En este caso yo le puse GEA. Si yo le vuelvo a dar, seguramente él me va a decir que no, pues que ya existe, ¿sí? Entonces habría que pensar en crear otra base de datos. En este caso le voy a dar, por ejemplo, GA1, ¿sí? Entonces él se va a quedar ahí un momentico cargando y me crea la base de datos, ¿sí? Desde luego, pues que esa base de datos va a estar vacía
aquí ya aparece 6, entonces la tenemos por acá, ¿sí? Entonces, para abrirla, lo que tenemos que hacer es pararnos sobre ella, ¿sí? Entonces, ahí ya se establece, pues, como la configuración sobre esa base de datos en particular. ¿Cómo creamos la tabla? Abrimos la base de datos, venimos aquí donde dice esquemas, public, y le damos aquí donde dice tables, ¿sí? Y lo mismo, clic derecho y crear tabla, ¿sí? Entonces, acá creamos el nombre, ¿sí? Colocamos, por ejemplo, usuario. Si voy muy rápido, me cuentan, listo. Venimos por aquí a columnas y por acá, a ver, supongo que es por acá, es que como yo les digo siempre lo hago desde el PGAdmin 3. Entonces, por acá podríamos pensar en que colocaríamos el nombre de los campos, ¿sí? Entonces, voy a volver a mostrar el PGAdmin 3. Entonces, yo definí esta estructura. Mi tabla va a tener un campo que se denomina llave primaria y yo lo llamé ID usuario, ¿sí? El nombre que ustedes le quieran poner. En este caso, digamos que por notación casi siempre se le coloca ID y el nombre de la tabla, ¿sí? Pero pues ustedes le pueden colocar cualquier nombre. ¿Cuál es la particularidad de este campo? Este campo es el que me identifica de manera única a cada registro dentro de la tabla. Es decir, no va a existir dentro de esta columna otro registro con el número 19, ¿sí? Y la particularidad es que es de tipo serial, es decir, que eso yo no lo tengo que poner. Postgres se encarga de colocarlo solito, ¿sí? Entonces, es una de las ayudas que yo no tengo que venir a insertar manualmente estos valores. Imagínense ustedes un formulario en el cual le pregunten al usuario, por favor ingrese la llave primaria. Pues, es muy probable que ni sepa qué es la llave primaria, ¿cierto? Entonces, en este caso, por eso es muy valioso este tipo de dato serial o dato incrementable, ¿sí? Listo. Entonces, va a decir ID usuario y Disculpa. por acá, sí, claro. Te puedo compartir ya la pantalla, es que Claro. pues creo que me estaba abriendo, pero al fin también me salió ese error de Bueno, entonces, el otro compañero. listo, dale. Entonces comparte ahí, por favor. Listo, ahí ya estamos viendo. Sale eso. Bueno, ni siquiera, para serles sincero, sé por qué ocurre. Luisa, pues a mí ahorita me salía ese mismo error y pues la verdad lo volví a intentar y ya me funcionó. Entonces, no sé. ¿Y qué hiciste? ¿Simplemente lo cerraste y lo volviste a abrir? Sí, literalmente solamente y lo volví a buscar y lo volví a abrir y ya me abrió bien. Dale, voy a intentarlo de nuevo, pero pues ya hice eso también. Muchachos, pues, digamos que la verdad a mí nunca me había salido ese error, ¿sí? Yo insisto en que por eso les había dicho que lo instaláramos en ese momento para que pudiéramos resolver un poco esos problemas, porque en este momento, digamos que si le dedicamos mucho tiempo a ese tema de la base de datos, con toda seguridad no vamos a alcanzar a hacer lo demás. Entonces, yo les propongo dos cosas. Ustedes dirán, ¿sí? Ustedes son el público, ustedes disponen. ¿Qué hacemos? Resolvemos todos esos problemas de la base de datos ya así no alcancemos a ver lo demás y luego podríamos considerar si de pronto hacemos una sesión más del GEA o avanzamos con lo que tenemos y con las personas que estamos full en la configuración. Quizás si algunas otras personas tienen problemas en este momento con la base de datos, con toda seguridad no van a poder hacer el ejercicio, ¿sí? La otra opción que les podría plantear es que definamos un espacio diferente en el cual, pues, digamos que podríamos reunirnos así como las personas que tenían inconvenientes, resolvemos eso y avanzamos. No sé, los escucho, ¿qué piensan? Creo que la primera opción es lo más indicado. Listo, ¿y qué dicen los demás? ¿Seguimos o esperamos y configuramos todos el motor de base de datos? O sea, en este caso los que tienen problemas, no sé, o sea, yo qué les recomiendo,
que empiecen a desinstalar eso y lo vuelvan a instalar y instalen la 9.3. O sea, yo les envío un enlace, por favor, pues como que sigan esas instrucciones que dan en el PDF para que no instalen esa 9.4 que es más pesada, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen los otros? Yo creo que sería bueno pues que resolviéramos primero todos los inconvenientes porque la idea es que todos vayamos a la par, ¿sí? Y que después más adelante no haya como que ninguno perdido o atrasado, sí, no sé, es mi opinión. Sí, la verdad es mejor como tener una guía para empezar. Bueno, listo. Yo no tengo problema, ¿sí? Por mí no hay ningún inconveniente. Entonces, ahí sí les pido que por favor, alguien que de los que tienen problemas, pues que por favor, bueno, inicialmente, todos los que tengan problemas con Postgres, por favor, desinstalen eso que tienen instalado y vuelvan a instalar lo que yo les envié, ¿sí? No sé si yo ahí les hacía énfasis en la versión. Creo que yo les dije que usaran la 9.3, a pesar de que esa versión ya no tiene soporte, es una versión muy estable, ¿sí? Y es una versión más liviana que, por ejemplo, lo que viene con PGAdmin 4 y las nuevas versiones de Postgres. No, no sé, eso no lo recuerdo. ¿Alguien me confirma si yo les dije qué versión instalar? Sí, dice la 9.6. Listo. Entonces, porfa, como primera medida, pues vamos haciendo eso, ¿sí? Vamos descargando ese archivo y vamos desinstalando lo que tenemos. Pues obviamente las personas pues, que tienen algún inconveniente, ¿sí? Y pues habrá que esperar un momento a que todos tengan la descarga y demás. Oye, sí, ya me abrió, pero me redirigió a la página. Listo, ¿puedes compartir, por favor, Luisa Fernanda? Dale. Bueno, mientras ella comparte y esperamos a los otros, yo les tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han trabajado con Ajax? Supongo que tendremos algunos que ya saben qué es. ¿Hay alguien que haya trabajado con Ajax? Listo, ya están viendo. Sí, listo. Entonces, como yo te decía, clic derecho en la parte superior izquierda por ahí. Perdón, doble clic. Es doble clic. Ahí es donde dice servers. Ahí abajito. Listo. Entonces ahí la contraseña. Listo, ahí ya te abrió. Entonces, bueno, al parecer no tienes ninguna base de datos creada, entonces vamos a crear la base de datos que vamos a usar en este caso, ¿sí? Entonces mira que ahí se te desplegó la opción de Database, entonces vamos a darle clic derecho sobre Database y le damos crear nueva base de datos. Bueno, para las personas que no tienen conocimiento sobre bases de datos y estén interesadas, el próximo lunes en el GA de bases de datos y analítica, en la segunda sesión voy a trabajar un poco con esta parte de los motores. Voy a trabajar con Mongo y con Postgres. Voy a ver si me alcanza el tiempo para trabajar otro motor. Entonces las personas que de pronto estén un poquito más interesadas en esta parte, los esperamos el lunes. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya le puedes dar el nombre a la base de datos que tú quieras. Digamos que ahí no hay como ninguna restricción. Uno le coloca el nombre que uno quiera. Bueno, la recomendación, siempre cuando estemos programando, recuerden que todo esto es del lado del servidor, ¿sí? El usuario no tiene por qué ver cómo se llama la base de datos. Entonces, en este caso, no vamos a usar caracteres especiales, ni tildes, ni nada de eso, ¿sí? Y en lo posible, solo minúsculas. Esa es como la única restricción. Listo, entonces dale ahí guardar donde dice save. Listo, muy bien.
Y esperemos a que se cree la base de datos. Ah, bueno, por aquí habían unas respuestas con respecto, supongo, a lo que pregunté sobre Ajax. Listo, por aquí Humberto dice que ha trabajado con Fetch. Bueno, hoy vamos a usar un poquito de Ajax. Van a ver la utilidad de esa posibilidad. Listo, entonces ahí ya tienes la base de datos llamada ejemplo, ¿sí? Entonces dale clic sobre ella. Listo, muy bien. Y como yo te decía, vamos a donde dice esquemas. Un poquito más arriba, como en lo que está, eso ahí. Listo. Luego, bueno, ya se abrió directamente. No veo la opción de las tablas. Ah, sí, ya. Ahí donde dice tablas. Entonces vamos a crear una tabla. Miren que ahí tenemos muchísimas opciones que podríamos usar, pero pues en este caso pues no nos da el tiempo para ver, yo creo que ni la mitad de todo eso, ¿sí? Entonces, clic derecho y crear una tabla. Entonces, la misma recomendación, muchachos, no usar caracteres especiales y ojalá tampoco usar mayúsculas y minúsculas. Entonces, no sé, yo le puse usuario, ¿sí? Uno le puede dar como el formato que uno quiera. Bueno, en este caso, pues, tú lo llamaste tablas. Ya sabes que así se va a llamar cuando estemos haciendo referencia a eso desde el código, listo. Listo, entonces dale ahí guardar. Listo, entonces ahí ya se creó la tabla, ¿sí? Ahí aparece tabla 1, pero esa tabla está vacía. Y para poder insertarle registros, lo que debemos hacer es crear la estructura de la tabla. Entonces, inicialmente vamos a darle clic derecho sobre la tabla. Y veamos si él me permite como crear filas. ¿No? Realmente no sé cómo se llama la opción arriba. Déjame ver qué dice arriba. Dice crear. Columna. No, ahí donde dice crear, eso. Muy bien. Ah, pero ahí no me muestra el tipo de datos. Espera un momentico, yo miro acá cómo fue que yo me metí para que me dejara de una vez seleccionar el tipo de dato. Espera un segundito. Ah, listo, ya. No, podríamos, es que realmente, como les digo, yo no trabajo con este PGAdmin 4, entonces no conozco muy bien cómo crea uno las tablas después de haber creado cómo crea uno las columnas después de haber creado la tabla. Entonces, hagamos una cosa, créate otra tabla, ¿sí? Y le colocas otro nombre. Listo. Y no le va, bueno, colócale el nombre. Álvaro, por aquí nos dice Álvaro, disculpen, ¿podrían hacer el favor de enviar el link para descargar el PG3? Alguien, porfa, si lo tiene por ahí, que me colabore mientras yo le voy indicando a los demás. De todas formas, eso está en el PDF que se les compartió y creo que ese PDF está en el Drive. Listo, entonces dale ahí donde dice columnas. Entonces, como te digo, no le des guardar todavía, sino que dale ahí donde dice columnas. Entonces ahora sí vamos a crear la tabla y de una vez las columnas, ¿sí? Entonces ahí donde está como el más. Listo. Entonces, ahí donde dice name, pues vamos a colocar el nombre del campo. Entonces, como yo les dije, como por convención, ¿sí? Lo primero que uno hace es crear el campo de la llave primaria.
y por lo general uno le coloca la anotación ID, guión bajo, y el nombre de la tabla, ¿sí? Entonces en este caso sería ID, recuerda que es todo con minúscula. No sé si no estoy viendo bien, pero listo. ID usuario. Y en el tipo de dato, recordemos que es un valor numérico autoincrementable. Y entonces, el que me proporciona eso es el tipo de dato serial. ¿Sí? Miren que ahí tenemos muchos tipos de dato. En este caso vamos a usar el serial. Creo que él deja escribir ahí y aparece más fácil. Eso, listo. Entonces, dale, ahí donde dice primary key, dale que sí. Listo. Y vamos a crear los otros campos. Entonces, dale ahí donde dice más. Listo. Entonces, como yo les decía, el formulario, pues bueno, en realidad podríamos hacer un formulario con solo un campo. En este caso, pues como para practicar y demás, entonces yo le generé varios campos a la tabla. Entonces, un campo de dirección, en el cual pues obviamente quedará almacenada la dirección. Listo. Y el tipo de dato, bueno, aquí hay que hacer claridad en que podríamos usar varios tipos de datos. Ya le doy la palabra, creo que fue Jorge, creo que vi por aquí ya, un momento. Entonces, aquí podríamos pensar en que hay muchos tipos de datos asociados a los textos. A mí me gusta usar mucho el tipo de dato text porque él reserva más espacio en memoria. Digamos que a muchas personas no les gusta eso porque dicen, no, es que eso reserva espacio en memoria y que de pronto no se va a usar, pero pues uno no sabe cuándo sí se va a usar, ¿sí? Entonces sería texto, como texto en inglés sin la O. Pues me imagino que en el PGAdmin 4 eso todavía vendrá implementado, porque en el 3 yo todavía lo uso. El tipo de dato text. Bueno, ¿quién fue la persona que levantó la mano? Adelante. Johan, cuéntanos. Bueno, no la activé así sin querer queriendo. Ah, ok, listo. Bueno, entonces continuemos con los otros campos. Entonces, nos queda pendiente el campo correo, documento. Todos de aquí en adelante van a ser de tipo texto, ¿sí? A pesar de que el documento es un número, por lo general nosotros no hacemos cuentas con la cédula o con la tarjeta de identidad o el pasaporte. Simplemente lo almacenamos. Entonces, en este caso, de tipo texto también. Teníamos pensado también algo llamado ciudad y facultad, también de tipo texto. Listo. Y por último, un campo que yo llamo intercampos, ¿sí? Como para generar un formulario algo medio acorde pues, a la U. Y ese campo sí va a ser entero. ¿Qué le pongo ahí en tipo de dato? Entero, integer. Colócala ahí y es muy probable que ahí aparezcan las... INT. Es como más como para que conozcan como cuáles son los tipos de datos. INT, integer. Así es. Bueno, eso, ese que aparece ahí. Listo. Entonces, cuando ya tenemos todo eso listo, ahora sí, ya le damos guardar. Damos ahí en guardar. Entonces, ahora sí se nos va a crear nuestra tabla con la estructura de esas columnas, ¿sí? Entonces, si quieres, dale
Pero John Sebastián nos dice, ¿por qué no booleano? Y Humberto dice que por Listo. Perdón, no escuché lo siguiente. Humberto nos pregunta qué puerto elijo. Ah, bueno, el puerto podría ser el 5432. ¿Y por qué no booleano? Puede ser booleano, puede ser entero. Digamos que uno elige la notación que uno quiera, ¿sí? Ahí podría ser booleano, pues en este caso yo lo quise que fuera entero, ¿sí? De hecho, hay algunas personas a las cuales prefieren que todo se maneje como entre esos dos tipos de datos. Entonces ellos ya saben que el 1 lo asocian como un valor verdadero y el 0 lo asocian como un valor falso. Entonces podría ser cualquiera de los dos. Listo. Los demás, ¿cómo vamos hasta acá? Hasta aquí llegó la parte de la creación de la base de datos. Con esto no vamos a hacer más nada, ¿sí? Las otras personas, ¿cómo van? Los que ya tenían... Los que ya tenían Postgres. Humberto, tuve que reinstalarlo porque me daba error. Bueno, ¿y los demás? Es que somos como José 29. Miguel. Listo. Ustedes me dirán cuándo avanzamos, ¿sí? El tiempo es de ustedes, muchachos. Dime a partir ya. Sí, ya, hasta ahí llega todo lo que debes hacer con el Postgres. Albeiro Leandro nos pregunta, ¿así es como se guardan los datos de los usuarios en el servidor? Sí, efectivamente. Yo voy a seguir con el PHP, pues es que ya no lo vamos a usar más, o sea, simplemente es como para crear y ya, ¿sí? Realmente no vamos a hacer más nada con la base de datos. Pero entonces, respondiendo un poco a la pregunta de Leandro, así es como se guardan todos los datos en la vida real de todas las aplicaciones, así estará el CIA. Pues claro que yo no sé si estarán, creo que eso está como en SQL Server. Alguna vez que entré para el CIA y estaba caído, salía una alerta de SQL Server, entonces me imagino que ese era el motor que estaban usando en ese momento. Pero básicamente así es que se crean las tablas. Bueno, existen más formas. Uno podría pensar en que las tablas se pueden crear desde el código de Python o desde PHP. Si quieren, ahorita les muestro un proyecto que tengo por ahí en el cual pues yo creo las tablas, no así como lo hizo Luisa Fernanda, sino desde código, ¿sí? Me parece más chévere hacerlo desde el código. Simplemente es eso. Listo, muchachos, entonces, ¿ustedes me dirán avanzo o esperamos otro momentico? Listo, muchachos. Bueno, esperemos otro momentico. Sí les voy a pedir un favor. Para el próximo encuentro, tratemos de que todos lleguemos en sintonía para que nos rinda, ¿sí? Porque lo que vamos a ver la próxima semana de pronto es un poquito más complejo, ¿sí? Entonces yo creo que ahí sí o sí nos vamos a necesitar las 2 horas para explicarles el manejo de esas librerías, ¿sí? Entonces, que de pronto no lleguemos como con estos inconvenientes. Listo. Ah, bueno, y incluso en la última, que ya no sé si será la última, con eso de manejo de las APIs, también vamos a necesitar un buen tiempo para que ustedes entiendan bien cómo se comunican dos aplicaciones que al parecer están aisladas, ¿sí? Aquí Humberto dice, por cierto, yo ayer también creé una tabla mediante Fetch y JS. Qué bien. Ese Fetch es el que vamos a usar para consumir las APIs desde JavaScript. Desde PHP hay otra función que me permite hacer eso. Y eso es muy importante. Yo no sé si les expliqué básicamente qué permite hacer el consumo de las APIs, pero digamos que a grandes rasgos lo que me permite es comunicar dos aplicaciones. Por ejemplo, yo podría pensar en comunicar mi aplicación, esto que estamos haciendo, que es muy básico, pero podríamos conectarla, por ejemplo, con la aplicación de la DIAN, ¿sí? Si nosotros tuviéramos un negocio y con todo ese tema de facturación electrónica, es obligación enviarles ciertos datos bajo cierto formato a la DIAN. Y eso se hace por medio de APIs. Entonces, eso es verdad que es algo muy importante, eso lo exigen mucho hoy.
Por acá hay otra pregunta. Dice, ¿estas bases son también para facilitar la gestión de datos para los integrantes de las organizaciones? ¿Qué tipo de empleados tienen acceso a estas? Bueno, por lo general, los usuarios normales o las personas pues como de tipo administrativo no tienen acceso a las bases de datos, ¿sí? Porque pues eso como tal ya sería como un riesgo, ¿sí? O sea, la idea es que las personas que tengan acceso a Postgres y al PGAdmin, pues sean personas del área de tecnología que sepan, pues, y que puedan administrar correctamente la base de datos, ¿sí? Y por acá, Humberto dice, sería como mandar información para las bases de datos, ¿no? Pues es que todo en últimas, en algún lado tiene que quedar almacenado, o sea, en últimas siempre vamos a estar hablando de bases de datos. No importa si son relacionales o no relacionales, no importa si son de Postgres o MySQL o SQL Server o Mongo o lo que sea, pero en algún lado eso tiene que quedar almacenado. Entonces, lo que hacen las APIs es como, venga, usted tiene una aplicación y esa aplicación tiene una base de datos por debajo. ¿Cómo hacemos para intercambiar datos entre esos dos mundos que parecen aislados? Entonces, es como un puente, ¿sí? Eso es a lo que uno podría llegar a pensar que se puede, digamos, usar el tema pues de las APIs. Eso de verdad que es muy importante. Yo eso no es que lo conozca así pues al 100%, sí me ha tocado trabajar con unas cosas y por eso es que pues he visto la importancia de eso. Bueno, muchachos, entonces ustedes me dirán, ¿esperamos otro ratico? O yo creo que ya no vamos a alcanzar a hacerlo de, pues al menos todo, pero entonces sí les voy a mostrar como lo más básico, ¿sí? Y la idea es que al menos, igual yo les puedo proporcionar el código, ¿sí? Pero la idea es que ustedes sí le gasten el tiempo a hacer el de actualizar, ¿sí? Y ojalá con Ajax, porque eso le da un plus muy importante a la aplicación. Por aquí nos menciona que ahora se menciona una carpeta en el Drive, de pronto se pueden agregar, por favor, recién me inscribí a este curso. Es decir que Joan Sebastián no tiene acceso al Drive. Pero al momento de inscribirse, entonces ya tendría acceso y en la próxima invitación, que sería el correo de invitación para la otra semana, ya te llegaría el enlace con la carpeta de Drive donde podrás ver todas las grabaciones y el material de apoyo. Listo, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces ¿puedo continuar? Necesito que me digan si continúo. Mientras tanto, les recomendamos también, por favor, llenar el link de asistencia que se los mandé hace un momento. Igual se los voy a volver a enviar. Listo, perfecto. Listo, bueno. Entonces, están muy callados. Voy a continuar, a ver si nos reto un poquito. Listo. Bueno, de todas formas, para las personas que de pronto no pudieron crear la base de datos, ya vieron más o menos cómo se hace, ¿sí? Y realmente eso es muy sencillo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que creemos una vista así sencillita, de pronto no les va a quedar igual, o sea, como yo les digo, la idea no es que nos concentremos tanto como en la parte visual, ¿sí? Pues porque eso es más carpintería que otra cosa, o sea, poner esto bonito, ahí nos podríamos quedar mucho tiempo, ¿sí? La idea es que lo hagamos funcional. Entonces, ¿cómo creamos esta parte? Esto es lo único que tiene son un texto y 4 enlaces, ¿sí? Este enlace me redirecciona a un script que llamé crear, este me redirecciona a uno que llamé consultar, este me redirecciona a uno que llamé eliminar, y básicamente, bueno, este actualizar no lo he hecho, precisamente porque la idea es que ustedes lo trabajen, sí, pero sí creen pues el archivo. Entonces, ¿cómo hice eso? Muy fácil. Generé la estructura básica del HTML de siempre, ¿sí? ¿Cómo hice todo esto? Voy a cortar un momentico esto. Recuerden que ustedes simplemente escriben aquí HTML y le dan acá en .5, ¿sí? Y ya él me crea una estructura, ¿sí? Entonces, voy a devolver, para que no se me pierda lo que ya tenía. Y miren que lo único que hice fue, como que lo único nuevo que hay aquí es esto. Esto es lo único nuevo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy creando este mensaje en un div y le mandé una clase de Bootstrap. Recuerden que Bootstrap es lo que me pone bonito, por así decirlo, el tema de los estilos y de manera fácil. Bueno, aquí obviamente tengo que importar Bootstrap, tengo que poner el CDN de Bootstrap y dentro de ese div generé este mensaje, ¿sí? El mensaje que ustedes están viendo acá. A darle acá en inicio, este mensaje que ustedes están viendo acá, ¿sí?
Y dentro de este sistema de columnas, miren que yo tengo 1, 2, 3, 4 columnas, y yo acá tengo 1, 2, 3 y 4 columnas con las clases de Bootstrap, ¿sí? Básicamente, lo único que hice fue generar dentro de esas columnas unos enlaces que se escriben por medio de la etiqueta A, ¿sí? Ella por defecto, voy a mirar a ver qué me escribe A por defecto. Por defecto viene con este atributo llamado href, que es el que me da, aquí yo escribo, por ejemplo, si yo le doy aquí www.google.com y yo le escribo aquí en la mitad ir a Google, ¿sí? Voy a escribir aquí que vaya a www.google.com, ¿sí? Entonces vengo, recargo, y aquí me va a aparecer, y yo le doy ir a Google, y, bueno, seguramente escribí mal la dirección. Claro, sí, él va a buscar esto dentro de la misma carpeta. Entonces, ahí hay que colocar la dirección de otra manera. Pero entonces, esa es como la estructura de una etiqueta A. En este caso, pues yo le estoy diciendo, a insertar registros, asóciemele un archivo que llame crear, ¿sí? Recuerden que como tenemos el .htaccess, no es necesario escribir crear.php. Si yo lo escribo, no pasa nada, pero miren lo que va a suceder. A refrescar acá, miren que él me lleva al archivo crear, pero automáticamente me pone la extensión aquí de .php, y la idea no es esa, pues porque para eso está este archivo que yo ya les proporcioné, este archivo .htaccess. Entonces simplemente le damos crear y él ya sabe que viene a buscar crear.php, ¿sí? Entonces eso es lo único que hice como en este archivo. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Alguna duda? ¿O está todo claro? No, hasta el momento no tenemos preguntas. Listo. Este código, esto yo ya lo subí al Drive, ¿sí? Entonces, en este caso yo creo que lo mejor es que intentemos como más poner cuidado, ¿sí? Porque si nos quedamos aquí, no sé, tirando código, de pronto no nos alcanza el tiempo. De hecho, pues esto yo lo hice esta mañana y siempre se me fue un ratico interesante haciendo esto, que realmente es muy simple, pues porque no me acordaba de cómo se hacían varias cosas y demás. Entonces, esa es como la idea, ¿sí? Como les digo, pues el código ya está disponible. Entonces, este tema del sistema de columnas de Bootstrap, pues hay mucha documentación sobre eso, hay muchos videos, y el mismo Bootstrap ya de por sí tiene la documentación propia. Esto básicamente es copiar y pegar, ¿sí? Ustedes vienen a Bootstrap y colocan, o en Google, colocan, no sé, grid Bootstrap, ¿sí? Colocan grid Bootstrap. Entonces aquí ya automáticamente les generan una serie de posibilidades, las cuales simplemente es copiar y pegar. Miren que esto yo creo que fue exactamente lo mismo que yo copié y pegué. Obviamente, como yo les decía, tenemos que tener el enlace aquí de Bootstrap. Si esto no está, pues obviamente eso no va a servir, porque esto es lo que hace que estas clases que hay aquí funcionen de esa manera. Voy a copiar y a pegar esto, sí creo que fue lo mismo. Y miren cómo cambió eso que tenemos acá, ¿sí? Cambió lo que yo tenía al texto 1, pues están 3 columnas, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue generar una nueva columna y adentro colocar las etiquetas de los enlaces, ¿sí? Entonces, cuando ya se tiene esto, entonces, por ejemplo, podríamos pensar en que vamos a hacer primero el de crear, ¿sí? Entonces nos venimos para acá. Este ya tiene un poquito más de código, pero, siendo sincero, básicamente es lo mismo. O sea, yo lo único que hice fue, yo podría hacer esto manualmente, crear este label y este input y este label y este input y con CSS tratar de adaptar esto, pero me va a demorar mucho más. Entonces yo lo que hice fue buscar form Bootstrap y bueno, realmente no me acuerdo cuál fue el que copié, pero el de por sí ya trae muchos formularios, ¿sí? Por ejemplo, voy a copiar este y voy a reemplazar el que tengo por un momento. Entonces, yo sé que aquí está mi formulario, voy a cortar esto, vuelvo y copio esto y lo pego, ¿sí? Miren que es simplemente copiar y pegar y es de luego tener el CDN de Bootstrap en el mismo archivo. Entonces vengo aquí donde dice crear y miren que ya se me reemplazó mi formulario por este ya predefinido, ¿sí?
vean que es un poquito más bonito que lo que yo podría pensar en crear de manera nativa, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda de cómo se trabaja con este tema de Bootstrap y demás? Básicamente uno lo que necesita es como saber qué, sí, como que necesita en ese momento, ¿sí? ¿Cuál es como su requerimiento en particular? Es como lo único. Por ejemplo, si yo estoy buscando tablas en Bootstrap, pues lo mismo, ¿sí? Aquí desde la documentación yo puedo buscar. Entonces, Bootstrap como tal ya tiene un montón de estilos predefinidos para las tablas, ¿sí? Cosa que yo no tengo que venir a pensar en que no, ¿cómo le doy este borde? ¿Cómo le doy? Nada, eso ya viene de por sí. ¿Qué es lo único que yo tengo que hacer? Tener el CDN ahí y copiar y pegar lo que me provee Bootstrap. Mira a recargar y miren que ya me provee una tabla, ¿sí? Ya si uno la quiere personalizar, bueno, ya habrá que mirar qué cosas me provee la documentación, ¿sí? Entonces, básicamente eso fue lo mismo que yo hice con este formulario, ¿sí? Generé un H1 con una clase de Bootstrap denominada Text Center, que lo que hace es centrarme esta palabra, ¿sí? Miren que si yo quito esta clase, voy a colocar esto así, seguramente. Desde luego que ya no me va a salir en el centro. ¿Por qué? Pues porque ya no reconoce esta clase. Mientras que la clase Text Center ya lo asocia con que debe ir centrado, ¿sí? Lo mismo. Como yo les decía, todo esto ya viene de Bootstrap. Ustedes se pueden buscar el formulario que ustedes quieran, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que hacer énfasis, recuerden que en el espacio anterior, la semana pasada, hablamos de que un formulario tiene asociado algunas cosas obligatorias. El action es obligatorio. En la semana pasada lo hicimos dinámicamente con JavaScript. En este caso, yo siempre recomiendo que se haga por medio de JavaScript. En este caso, pues como por practicidad, lo hice desde el HTML, ¿sí? Pero, bueno, y lo mismo el método. Pero recuerden cómo lo hicimos por acá, mira. Aquí está el tema del submit, del action y del método, ¿sí? Entonces, como yo les dije, esto no tiene la validación, pero pues siempre hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, básicamente generé lo mismo, unos inputs que ya venían asociados con unos labels, ¿sí? Esta dirección se asocia con este input al cual yo le di un nombre. Esto era lo único que no traía. Bueno, y los atributos de require. Estos atributos de require son los que obligan a que el usuario no pueda avanzar antes de que tiene cada uno de estos campos, ¿sí? Entonces, cuando yo vine y generé los nombres, entonces traté de que fueran nombres como asociados al campo. O sea, si yo aquí estoy diciendo que el usuario, si yo le estoy pidiendo al usuario el correo electrónico, pues yo no voy a venir a colocar un nombre que se llame A. O sea, la idea de que, es muy importante tener como eso presente, muchachos, y es como usar nombres descriptivos, ¿sí? De pronto muchas veces uno como que le da presión, a esto lo va a llamar D, y luego va uno a ver por allá que es D y ya se le olvidó, ¿sí? Entonces es como una buena práctica. Listo, entonces, ¿alguna pregunta en cuanto a este formulario? Bueno, de pronto lo único nuevo que podría haber aquí sería el select. El select, que básicamente le puse un nombre de facultad y le dije, por favor, seleccione una facultad y le di 3 opciones. Ciencias exactas y naturales, ingeniería y administración, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Está todo claro cómo se hizo esto? Aquí al final tenemos el botón, al cual le di otra clase de Bootstrap, ¿sí? Si yo quisiera cambiarle el nombre el color a este botón, simplemente le cambio la clase de Bootstrap y miren que ya se me puso en rojo, ¿sí? Pero lo voy a dejar en verde. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Verdad, muchachos? Sí. Necesita entender muy bien esto porque esto es como lo más trivial que hay, lo más fácil. ¿Alguien entendió? Sí, sí. Listo, ¿quién más? Laura nos dice por el chat también que es Leandro, nos dice que sí, Laura también. Listo, entonces ahora sí. ¿Alguien no entendió o puedo continuar? Pregunta con respecto a todo lo del HTML. ¿Cómo, Cami? No te escuché bien. Nos dice, con respecto a todo lo del HTML. Sí, porque aquí solo tenemos HTML, ni siquiera hemos trabajado nada con JavaScript, esto es puro HTML. Como yo les digo, casi todo esto se hace solo. O sea, la máquina
Chicos, ya regresa Albeiro, un momentico. Mientras tanto, los que no han llenado el link de asistencia, por favor, creo que es el momento para hacerlo. Chicos, efectivamente Albeiro se quedó sin internet, entonces nos dice que lo esperemos un momentico mientras puede solucionar el tema. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos.
Chicos, recuerden inscribirse a los demás GEAs que estamos ofertando desde la dirección académica. La otra semana se abren aún más temas como procesamiento de señales y construcción de sistemas de información de Access. Van a estar súper interesantes para los que les interese. No duden en hacerlo. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Y ahora sí te escuchamos. Sí, perfecto. Qué pena ahí, estoy con datos, no sé cuánto duren, pero bueno, vamos a continuar a ver hasta dónde nos da, a ver si de pronto vuelve y la red. Pues estos espacios se ofertan creo que cada semestre, ¿cierto, María Cami? Ahí digamos que lo difieren un poco algunos temas. Sí, pues esto de los GEAs se empezó a implementar este semestre principalmente. El semestre pasado tuvimos algunos, pero ya este semestre fue como el boom de los GEAs, ¿cierto? Y ya esperamos seguirlos ofertando los otros semestres. Efectivamente, lo que varían son los temas de interés de los estudiantes. Bueno, listo. Entonces voy a compartir otra vez la pantalla. Ya ni siquiera, no sé hasta dónde me alcanzaron a escuchar. No recuerdo bien dónde quedé. Alguien me dice, por favor, dónde perdí, la alcanzaron a escuchar. No estabas preguntando que si se había entendido hasta ahí. Ah, bueno, listo. Entonces, claro que fue lo que se hizo. De todas formas, como les digo, el código ya está, ¿sí? Y solo es HTML. Entonces, ahora sí, recuerden que yo les había mencionado que el formulario tiene asociados algunos parámetros importantes. El método, cuántos posts, quiere decir que eso viaja por debajo y que no viaja aquí en la URL. No sé si algunas veces ustedes han visto unas cosas que viajan aquí con unas variables, eso es cuando es por el método get, ¿sí? En este caso va a viajar por el método post. Entonces, todos los datos que el usuario ingrese van a ir hasta insertar registros. Eso creo que ya lo habíamos visto un poco la clase pasada. Y aquí lo único que hago es recibo esos datos por método post y los inserto a mi base de datos. ¿Qué es lo nuevo acá? Que ustedes de pronto no conocen de qué manera se insertan los registros en la base de datos, ¿sí? Hay muchas maneras de hacer esto. Se puede instanciar una clase, bueno, muchísimas maneras, ¿sí? Pero en este caso, pues, digamos que como se hace tradicionalmente, a mí no me gustaba mucho, porque entonces uno tenía que venir a crear por acá una consulta, primero, crear una variable. Entonces uno podría pensar en que esa variable se va a llamar SQL, por ejemplo. Entonces acá, dentro de esa variable, uno viene y dice insert into. Entonces aquí genera la estructura básica de un insert en SQL, ¿sí? Vamos a ver cómo se genera un insert en SQL. Aquí vemos que es la estructura básica de un insert en SQL. Así es que se insertan en medio de esta sintaxis. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí dice, por favor, insérteme dentro de esta tabla, yo le doy nombre a la tabla, en estas columnas, en la columna 1, en la columna 2, en la columna 3. Y después le digo, por favor, insérteme estos valores, el valor 1, el valor 2 y el valor 3. Pues si yo coloco esto en el código, pues de inmediato me va a decir, bueno, primero pues habría que cambiar este table name y habría que cambiar column 1, column 2 y column 3, ¿sí? Pero básicamente esa es como la estructura. Eso fue lo primero pues que yo hice acá, ¿sí?
bueno, no, les voy a explicar antes de eso las funciones, ¿sí? Esto yo lo diseñé pues porque me parece que de pronto es un poquito más legible para todos si generamos las funciones de esta manera. Miren que, esperen un momento, miren que hasta acá yo lo único que tengo es, yo estoy llamando a una función llamada insertar. Esta función no existe, o sea, dentro de PHP esa función no existe. Eso fue algo que yo me inventé, ¿sí? Y yo dije, no, me parece más fácil hacerlo así, que de pronto queda un poquito más corto y más entendible. Entonces, yo diseñé varias funciones, las cuales me permiten generar esas operaciones básicas de las cuales venimos hablando. El CRUD, el read, el update, el delete, ¿sí? Todos esos. Entonces, cree una función, en este caso, a la cual llamé insertar. ¿Qué recibe esa función? Recibe como parámetro el nombre de la tabla y los parámetros, ¿sí? Que básicamente es lo mismo que tiene aquí el insert. El insert recibe la tabla y recibe unos parámetros, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, internamente, miren que ya tiene la misma estructura, ¿sí? Tiene una variable que se llama query, en la cual se inserta una tabla y los valores están definidos por estos parámetros. Entonces, para no tener que hacer esto cada vez, por eso yo diseñé esta función insertar. Entonces, ¿cuál es la estructura de eso? La función insertar recibe la tabla y recibe, asociada a la tabla los campos y recibe los valores. En este caso, la tabla se va a llamar usuario, ¿sí? Recuerden que así lo definimos nosotros cuando creamos nuestra base de datos. Allá justo acabé de cerrar el pgadmin, lo voy a abrir otra vez. Entonces recuerden, tenemos la tabla usuario y los campos fueron los que nosotros mismos creamos, ¿sí? Esperen un momento, yo lo vuelvo a abrir. Entonces, por aquí teníamos usuario y por dentro teníamos, aquí es muy importante el orden, ¿sí? Aquí yo no puedo colocar primero facultad y luego dirección. Eso es de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, primero está dirección, correo, documento, ciudad, facultad e intercampos. Estos son los valores que nosotros definimos dentro de la tabla. ¿Por qué esto no hay que mandárselo? Porque como yo les decía, esto él lo genera solo, ¿sí? Y vuelvo al mismo ejemplo, pues sería muy feo preguntarle al usuario, venga, por favor, coloque la llave primaria, pues eso no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve el tipo de dato serial. Entonces, vuelvo a lo mismo, colocamos la tabla y cada uno de los campos, y posteriormente, en una variable, que en este caso yo llamé parámetros, yo a esta variable le puedo llamar como yo quiera, al igual que a esta. Aquí lo único que hago es concatenar lo que el usuario me mandó. ¿Qué hay en dirección? En esta variable de dirección. La dirección que llegó por post que el usuario me envió desde el formulario, ¿sí? Si yo vengo acá, voy a hacer la prueba, ¿sí? Entonces, voy a llenar aquí otra vez con los mismos datos que estaba como trabajando, guardados. Y listo. Entonces, esto es lo que me redirecciona. En este momento está comentado. Entonces, le voy a dar a almacenar. Entonces, miren, aquí él me mostró 1. ¿Por qué? Porque yo seleccioné que sí, que sí usaba intercambios. Voy a hacer un eco de otra cosa. Voy a hacer un eco, por ejemplo, de que está llegando todo lo que el usuario efectivamente mandó desde el formulario. Entonces, voy a decirle que me muestre, por favor, la facultad, ¿sí? A ver qué facultad seleccionó. Entonces, ahí me dice que seleccioné la facultad de ingeniería, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que tiene que ir guardado. Miren que en estas variables yo ya tengo almacenados los resultados. Ahora lo único que tengo que hacer es concatenarlo de esta manera. Miren cómo es la estructura. Un momento, por favor. Bueno, aquí no se muestra. Acá no la... sí, miren. Miren que cuando se trata de campos que son de tipo string o cadena, ellos vienen acompañados de esta comillita simple, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Customer Name me va a mandar esto. Luego en Contact Name me va a mandar esto, ¿sí? Es lo mismo acá. Él viene inicialmente así. Un momento, él viene así. El SQL viene así, como entre estas comillas. Y las variables se van separando de acuerdo a las comillas simples, y estas otras comillas que hay aquí y este punto es lo que me concatenan variables en PHP.
Es decir, eso es pura sintaxis, ¿sí? Si yo quisiera que aquí fuera algo fijo, por ejemplo, el número 4, por ejemplo, entonces yo lo que tengo que hacer es venir a borrar todo esto acá y le doy, por ejemplo, 4 y le doy coma. Y si quiero que se almacene el 5, coma. Y si quiero que se almacene un mensaje, dentro de las comillas simples, le escribo el mensaje que sea, ¿sí? Pues en este caso no tendría nada de dinámico hacerlo de esta manera, ¿sí? Entonces, de esta forma es que, bueno, entonces cuando ya tenemos esto dentro de la variable parámetros, pues lo único que hacemos es mandarle a la función que yo diseñé, la función insertar, le mandamos la tabla y le mandamos los parámetros y esto me inserta esos, es más, yo pensaría que ahí ya quedó insertado. Bueno, realmente no sé si fue este. Voy a darle otra vez F5. Ahí se insertó el 33, ¿sí? Y miren que cada vez se va a repetir este proceso. Cada que yo le dé aquí F5, cada que yo le dé aquí F5, eso va a venir a insertar el mismo dato, los mismos datos, ¿sí? De esta manera se insertan los registros en una base de datos, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta o inquietud con respecto a esto. Quizás es nuevo para muchos. Y esta opción es la que me permite como que, listo, todo este script se ejecuta una vez y llega aquí al final y me redirecciona. ¿Para qué? Para que el usuario no venga aquí, o sea, el usuario no debería llegar nunca por ningún motivo a este script llamado insertar registros.php, ¿sí? Porque pues al usuario no le interesa eso porque eso ya es del lado de parte del servidor, ¿sí? Entonces, ahí lo que deberíamos hacer es diseñar una estrategia para que cuando se recorra todo el script me redireccione, ¿sí? En este caso, fácilmente se hace de esta manera. Entonces, de esta manera se insertaron los registros. Miren que realmente fue muy fácil, ¿sí? Yo no sé, me parece que, pues yo no sé si fue porque yo lo creé, pero me parece que el hecho de haber diseñado las funciones como con otro nombre, quizás puede ser más fácil de entender. La función insertar, pues me inserta datos. Aquí tenemos otras. La función eliminar, pues, ¿qué hace la función eliminar? Me elimina los datos. Esta función eliminar todo. Miren la diferencia entre la función eliminar y la función eliminar todo. La función eliminar todo, esta que hay aquí me borra absolutamente todo. Si yo ejecuto esta función y le mando como nombre usuario a la tabla, de inmediato me va a borrar absolutamente todo. Mientras que la función eliminar, esta la que hace es eliminarme algo con respecto a un parámetro, ¿sí? Entonces aquí yo podría mandarle, vea, por favor, elimíneme un registro donde, por ejemplo, la dirección sea esta. Entonces ahí él solo me va a borrar esta dirección y me va a borrar todo esto, ¿sí? Yo le mando un parámetro en específico, él va y lo busca y me elimina esos registros de esa manera. De pronto ese tema del SQL, pues para muchos no es claro. Eso es realmente muy sencillo. Eso sí ya como que toca que cada uno vaya y le dé una miradita por encima, pero básicamente esa es como la idea, ¿sí? ¿Qué más hay por acá? La función actualizar, esa esperaría que ustedes la usaron pues como con ese reto, entre comillas, que les propongo, con el tema de Ajax y el del actualizar. Y el de consultar, pues básicamente lo que hace es consultar un dato. Yo voy a hacer una consulta aquí desde el SQL, desde el motor, ¿sí? Entonces le voy a decir, por favor, selecciónenme todo. Con el asterisco hacemos énfasis a que me seleccione todo, por ejemplo, desde la tabla usuario, ¿sí? Miren que aquí yo les estoy diciendo, seleccióname todo desde usuario. Entonces, automáticamente él viene y me trae todos los registros, ¿sí? Si yo quiero algo más especial, más particular, entonces ahí es donde viene el where, ¿sí? Entonces, seleccióneme todo de la tabla usuario donde, por ejemplo, ID usuario da igual, digamos, a 24. Entonces, ahí me debería traer solo el registro 24, ¿sí? Uno puede hacer casi toda la estadística descriptiva por medio del SQL. Aquí podemos contar, sacar promedios, bueno, hacer un montón de cosas, sacar consultas entre otras tablas que estén relacionadas. El SQL es algo muy poderoso, ¿sí? Pero pues digamos que por temas de alcance, pues no vamos a poder ver todo lo que se puede pues hacer con el SQL. Por ejemplo, yo podría decir,
tráigame todo lo que sea distinto de 24. Entonces miren que me trajo todos los registros excepto el 24, ¿sí? Miren que se pasó del 23 al 25. Podría decirle que me traiga todo. Por ejemplo, cuando el correo es este, ¿sí? Correo es igual, no sé si es con estas comidas o con las otras. Vamos hasta aquí, ¿sí se entiende esto? Creo que con las otras comidas. ¿Se entiende esto, muchachos? ¿O no se entiende? Laura Valentina nos dice que sí. Listo. Básicamente uno, ¿por qué es que crea aplicaciones web? Porque, pues, por muchas cosas. Primero, pues obviamente para un usuario normal va a ser mucho más fácil venir y trabajar con eso. Por ejemplo, si yo quiero consultar los registros, no sé, entonces yo vengo y le doy clic acá y ya los tengo. Ya tengo todos los registros. Mientras que para un usuario de pronto no es tan, bueno, por muchas razones no debería ser como más práctico venir aquí a abrir el SQL y venir a escribir el comando que me muestra todos los registros, ¿sí? O sea, digamos que no todo el mundo tiene el conocimiento para venir a hacer una consulta SQL, así sea muy fácil, ¿sí? Entonces, básicamente, esto que nosotros estamos haciendo aquí, por debajo, se hace con puro SQL, desde aquí, ¿sí? Como les he mostrado. Entonces, de esta manera fue que nosotros logramos insertar registros en una tabla. Y ahí quedó listo este primer apartado que sería el de insertar registros. Cada que vayamos a insertar registros de alguna cosa, un formulario, de lo que sea, se debería seguir como esa misma lógica, ¿sí? Como les digo, hay muchas formas de hacerlo, pero esa puede ser una buena alternativa. Tratar de hacerlo, digamos que no necesariamente uno tiene que instanciar una clase. En este caso simplemente estamos haciendo uso de una función que incluso yo mismo diseñé, ¿sí? De todas formas, si uno no quiere usar estas funciones, pues entonces ya le tocaría escribir un poquito más de código, pero realmente es muy poquito lo que uno debería hacer, ¿sí? Entonces, si no hay preguntas con esto, no sé, ¿puedo avanzar con lo demás? ¿Está claro esto, muchachos? ¿Hay alguien que se oponga a que avancemos? Pues por ahora no hay preguntas, eso quiere decir que sí podemos avanzar. Listo, bien, perfecto. Entonces voy a continuar con la parte del consultar, ¿sí? ¿Cómo consultamos en SQL? Como yo les decía, por medio de esa estructura básica que es select, yo aquí le mando el parámetro, aquí viene lo que sea, from, aquí viene la tabla, y acá vienen los parámetros, ¿sí? Entonces yo podría decir, donde el documento sea tal, consúlteme todo de tal usuario, ¿sí? En este caso, en la consulta que yo definí para mostrar los datos en este data table, es una consulta muy básica. Creo que es, no estoy mostrando todo, pero sí le estoy diciendo un select asterisco y luego hago un filtro de cierta manera que ya les voy a mostrar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la particularidad con este data table? Miren que aquí me muestra, tengo 18 registros, ¿sí? Tengo 18 registros en mi base de datos. Si venimos y los contamos, aquí deberían de haber 18. Acá están los 18, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para mostrarlos todos? Simplemente yo le digo, muéstrame más. Vean, automáticamente él me muestra todos. Si yo le digo, no, es que vea, quiero que me muestre, por ejemplo, a la persona con este correo electrónico, ¿sí? Entonces voy a copiar y a pegar este correo. Lo voy aquí en buscar. Bueno, aquí efectivamente no me mostró nada porque miren que yo acá adelante tengo un espacio en blanco, ¿sí? Entonces miren que yo le doy punto edu. Si yo escribo algo que no coincide con la búsqueda, él automáticamente me dice, no, es que no hay nada que coincida con esto que usted está ingresando, ¿sí? Debe ser algo muy exacto. Y él automáticamente me muestra todos los que están con este correo electrónico. Si yo le digo, no, vea, por favor, muéstrame solo la persona que tiene este documento, ¿sí? Entonces vengo y quito esto y me muestra los datos asociados a esta persona, ¿sí? Me muestra la facultad del correo, la dirección y el documento. Y así como esto, pues uno podría pensar en que pues las posibilidades casi que son infinitas. Uno podría hacer cualquier cosa con esta tabla.
Digamos que es como la estructura básica de un Select. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en cuanto a esta parte? Como para mostrarles cómo se hizo. No, todavía no tenemos ninguna pregunta por el chat. Chicos, al parecer Albeiro de nuevo tiene problemas con el internet, entonces vamos a esperar 5 minuticos a ver si logra conectarse de nuevo. Hola, muchachos. ¿Otra vez? Hola Albeiro, sí, te escuchamos. Bueno, no sé qué pasó, yo sigo colgado de los datos, no sé qué fue lo que pasó ahí con el celular. Bueno, qué pena otra vez. ¿Hasta dónde me escucharon? No sé si todas alcanzaron a entender todo esto del Te escuchamos hasta que dijiste que si alguien tenía alguna pregunta y efectivamente nadie tenía preguntas. ¿Ustedes alcanzaron a ver todo esto del consultar, de esta tabla? Sí les expliqué esto aquí, el filtro y demás. Sí, eso, todo eso lo escuchamos. Bueno, listo, perfecto. Entonces ahora sí vamos a ver cómo... Sí tenemos un comentario de Leandro, dice, ahí se podría automatizar, por ejemplo, procesos de comunicación entre diferentes tipos de usuarios. Sí, no, o sea, las posibilidades aquí son muy grandes. De hecho, aquí uno podría pensar en hacer algo. Esto de pronto no es así como tan básico, aunque es muy fácil, ¿sí? Uno podría pensar en crear una vista. ¿Qué son las vistas en SQL? Son consultas como consultas virtuales, por ejemplo. Si yo sé que siempre voy a necesitar la cédula de los usuarios y son, no sé, 2 millones de usuarios, pues entonces para el equipo, pues eso requiere un costo, ¿sí? El hecho de estar buscando constantemente la misma información, eso ya de por sí tiene como algunas consideraciones en cuanto a cómputo, a procesamiento. Entonces lo que uno podría pensar es, me voy a crear una vista. ¿Y qué es esto de las vistas? Entonces yo digo, por favor, como que téngame ahí, como por así decirlo, como virtualmente la cédula de todos los usuarios. Entonces yo ya no vengo y consulto directamente a la tabla, sino que consulto a esta vista. Y eso reduce mucho los tiempos de consulta. Pues desde luego que aquí va a ser casi que imperceptible, pues porque tenemos 18 registros, pero esto es una buena estrategia cuando uno tiene muchísimos, o sea, muchísimos, estamos hablando ya de millones de registros, ¿sí? Eso ocurre mucho, o cuando uno tiene consultas muy grandes, que tiene que ir de una tabla a otra y consultar muchas cosas, digamos que eso reduce mucho los tiempos, ¿sí? También podría uno pensar en que tienen procedimientos almacenados, bueno, muchísimas cosas, como yo les digo, se puede pensar esto, como lo dice el compañero, se puede automatizar muchísimo más esta búsqueda, ¿sí? Pero pues,
la idea es que entendamos básicamente esta parte inicial, sino el del consulta, ¿sí? Entonces voy a abrir ese script y les voy a explicar cómo se hizo, ¿sí? Aquí de pronto se difieren algunas cosas. Lo primero que necesitamos es jQuery. ¿Y qué es jQuery? jQuery es una librería de JavaScript, ¿sí? ¿Y qué es eso de una librería de JavaScript? Digamos que es algo que me permite hacer cosas de manera mucho más fácil, ¿sí? Es algo que de pronto podríamos asimilar con Bootstrap. Ustedes ven cómo con Bootstrap nosotros podemos hacer una cantidad de cosas sin tenernos que preocupar de nada. Simplemente copiamos ahí el CDN y empezamos a traernos la información desde la documentación. En este caso es lo mismo, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es que necesitamos jQuery, ¿sí? Y miren que él aquí hace énfasis en algo relacionado a los data tables, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver algo relacionado con... Miren que él ya por aquí me provee una serie de cosas, ¿sí? Si yo vengo y coloco esto aquí, él ya me provee una serie de cosas. A mí no me interesa cómo funciona eso por debajo. Eso ya está listo. Nosotros no vamos a ir a reinventar la rueda, ¿sí? O sea, digamos que la idea también es un poco como usar los recursos que tenemos. Alguna vez yo hice esto mismo sin usar jQuery. Por ejemplo, este cuadro de búsqueda lo hice desde el SQL y fue bastante complicado porque había que saber ya bastante cosas de SQL, mientras que aquí pues ya ven implementado, ¿sí? Entonces, necesitamos sí o sí estos tres enlaces que hacen referencia a temas de Bootstrap con jQuery, ¿sí? Luego, la tabla. ¿Qué necesitamos? Una tabla, ¿sí? Aquí dentro del body. Ah, bueno, lo mismo, generé el mismo H1 con la misma clase para que esto esté aquí centrado, ¿sí? Luego de esto, ¿qué tenemos? Una clase de Bootstrap y la tabla tiene un ID, ¿sí? Esa tabla tiene un ID. Este ID es muy importante porque vamos a hacer referencia a él desde jQuery, ¿sí? Esto ya como tales, miren que partimos de que podría ser un script, pero es como una instancia del JavaScript que se denomina jQuery. Y esto lo que nos permite es hacer muchas cosas de manera muy sencilla, ¿sí? Digamos que simplifica mucho el código de JavaScript. Bueno, el tema del style, esto sí es más de CSS. Aquí pues yo le quise que fuera pues, como con un ancho del 100%, ¿sí? Digamos que de pronto no difiere mucho. Aquí quería colocar otros estilos, pero la verdad no lo terminé. Entonces, importante esta estructura. La tabla de la cabeza, las filas y las columnas, ¿sí? Miren que yo aquí estoy haciendo referencia a que esta tabla va a tener 4 columnas. Documento, dirección, correo y facultad, ¿sí? Si yo quiero añadir otra, pues entonces vengo y copio esto aquí y aquí le pongo cualquier otra cosa. Automáticamente aquí ya se me va a ver instanciada esa nueva columna, ¿sí? ¿Por qué no aparece nada? Pues porque no estoy obteniendo los registros de la base de datos. Ya les voy a mostrar cómo se hace ese consultar. Listo, pues en este caso no es de interés tener más columnas. Pues voy a borrar un poco esto. Cierro la cabeza de la tabla y abro el cuerpo de la tabla, ¿sí? Entonces, miren que aquí ya vienen algunas cosas nuevas con respecto a las consultas, ¿sí? Recuerden que yo abro el cuerpo de la tabla y yo inmediatamente necesito saber cómo es la estructura de mi consulta, en este caso, de mi función, en este caso, consultar sin where. ¿Qué es consultar sin where? Es una función que me permite obtener todos los registros sin ningún parámetro, tal como yo lo hacía aquí en el SQL. Cuando yo venía aquí y le daba select asterisco, esto es lo mismo que está haciendo esta función consultar sin where, pero yo tengo que mandarle un parámetro. ¿Y cuál es el parámetro? La tabla. ¿Y cómo se llama mi tabla? Se llama usuario, ¿sí? Listo, entonces, yo ejecuto la consulta y el resultado de esa consulta lo almaceno en una variable que yo llamé resultado. Ustedes pueden colocar ahí el nombre que quieran, ¿sí? Y luego de esto, como yo no tengo solo un registro, ¿cuántos tenemos aquí? Tenemos 18, pero podrían ser más o podrían ser menos, ¿sí? ¿Cómo hago yo para mostrarlos todos? Pues tengo que iterar. ¿Y cómo itero? Pues por medio de un ciclo. En este caso, yo lo hago de esta manera. Habrán otras maneras de hacerlo, con otro ciclo, con el ciclo for each. Bueno, hay muchas posibilidades. Yo casi siempre lo hago con el ciclo while porque me parece que es como más intuitivo. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Vea, mientras que
exista un resultado, bueno, y todo esto lo guardo en una variable llamada extraer. Entonces yo le digo, mientras que existan registros ahí, por favor, miren que esto está dentro de un ciclo, ¿sí? Que abre aquí y cierra acá, ¿sí? Entonces yo le estoy diciendo, por favor, mientras eso exista, haga sino extraerme los resultados asociados al campo dirección, código, facultad y documento, y me los almacena en estas variables. Una variable que yo denominé dirección, correo, facultad y documento. Le puse como los mismos nombres. Y luego cierro la etiqueta PHP porque voy a generar código HTML, ¿sí? Recuerden que así se abre etiqueta PHP y así se cierra. Entonces, cierro la etiqueta PHP y vuelvo y genero la estructura del HTML y ya le digo, bueno, pero por favor, en las filas, por favor, lo que quiero que me muestre es lo que me está trayendo desde el SQL, ¿sí? Recuerden que todo esto por allá por detrás tiene SQL. Entonces, ¿cómo hago eso? Con un echo. Recuerden que el echo es la función de PHP que me permite mostrar por pantalla. Entonces, yo le estoy diciendo, muéstrame echo de documento, echo dirección, echo correo y echo facultad. ¿Qué pasa si yo quito esto y le pongo cualquier otra cosa aquí? Van a ver qué sucede. Él automáticamente me está diciendo, esta variable no existe, pero sí me trajo los resultados asociados a las demás variables. ¿Por qué? Porque esto está correcto, ¿sí? Él me extrajo correctamente los resultados del campo dirección. ¿Cómo me los muestra todas esas veces? Por este while que hay aquí. Él viene y muestra la primera vez. Viene y sigue, y sigue, y sigue. Y se queda ahí volteando, dando vueltas hasta que termina. Y cuando se termina, se sale de este ciclo while y ahí es donde se termina la tabla, ¿sí? ¿Alguna duda en cuanto a esto que se hizo acá? Esa es la manera más fácil de mostrar tablas de manera dinámica, ¿sí? Aquí yo podría tener 1 millón, 2 millones de registros y eso me los va a mostrar absolutamente todos, ¿sí? ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Si se entendió todo o no se entendió? Manuela nos Hola, ¿me dice que... escuchan? ¿No se me cayó el internet otra vez? No, no, estás todavía ahí. Listo. Y los demás. O sea, Laura también, sí, claro. listo. Esa es la José manera Miguel. típica. Bueno, gracias. Esa es la manera típica en la que podemos mostrar los registros desde la base de datos, ¿sí? Que existen otras formas, existirán 1 millón de formas y quizás mejores que esta, ¿sí? Pero me parece que esta es sencilla de entender, ¿sí? Nuevamente, si ya no queremos mostrar una fila, pues entonces la comentamos o la quitamos y ya no nos va a mostrar, por ejemplo, ahí no recuerdo qué fue lo que quité. Listo, la facultad, ¿sí? Ahí ya no me va a mostrar nada asociado con la facultad, ¿sí? Bueno, ¿qué nos queda faltando? Ahora, esto que había aquí era lo asociado a jQuery con Bootstrap, ¿sí? Mientras que aquí sí tenemos todo el jQuery como tal de JavaScript. Lo único que tenemos que hacer es venir y copiar y pegar lo que está en internet, los CDN de jQuery, ¿sí? Es lo único que tenemos que hacer. Esto es lo que me permite que la tabla sea responsive. Por eso cuando yo les mostraba así que se generaba algo como medio chévere, ¿ves? Ya no sé por qué ya nos está mostrando así, como este botoncito. Todo eso se hace gracias a este CDN que tenemos acá, este que dice response, ¿sí? Listo. En cuanto a eso, ¿qué hay que tener en cuenta? Como yo les decía, el ID que va a tener la tabla, importar jQuery adecuadamente y luego generar este pequeño script, ¿sí? E incluso este script también ya viene hecho. O sea, eso ya está llamando a una función data table. Nosotros no tenemos que preocuparnos cómo se hizo esa función. Yo no tengo ni idea cómo estará esa función por dentro. La verdad, no me interesa, ¿sí? ¿Qué hace este script? Lo único que hace es recibirme la tabla y dibujarme un data table, ¿sí?
Y este parámetro responsive, yo me imagino que lo que hace es, cuando está en true, seguramente es que me pone esta cosita. Voy a quitárselo y le voy a colocar esto en false. A ver qué sucede. Listo, parece que eso era lo que nos está generando como esa funcionalidad de que sea responsive la tabla, ¿sí? Eso era todo en cuanto a esa tabla a buscar. Miren que a nosotros no nos tuvimos que preocuparnos por cómo hacemos para ordenar esto, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo quiero ordenar por los de administración o por los de ingeniería, no sé, si tuviéramos una cantidad, él me ordena eso absolutamente solo. Yo no me tengo que preocupar por nada. Si quiero que me muestre más resultados, me los muestra, me genera la paginación. Por ejemplo, aquí solo me está mostrando 10 de 18. Si yo quiero ir a conocer los otros 10, los otros 8, perdón, pues entonces vengo a la segunda página y me muestra los otros 8 que están ahí, ¿sí? Vean que fácil. Se hizo una tabla que funciona bien usando jQuery y lo único que de verdad que tuvimos que hacer es traernos esto a internet y hacer nosotros manualmente el proceso pues como de búsqueda, ¿sí? Eso es lo único. ¿Está clara esta parte o hay alguna duda? Aquí podríamos pensar en que este código se puede mejorar muchísimo más, pero pues en esencia era esto, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos pues como el enlace que tiene como una apariencia de botón. Miren que si yo le quito esta clase, o sea, simplemente va a dar cualquier cosa, él automáticamente me deja esto como un simple enlace, pero pues me parece que se ve más chévere colocándole la clase como si fuera un botón y se ve de esta manera. Ya uno puede pensar en que lo va a acomodar en otro lado o demás, ¿sí? Entonces, ¿todo claro con esto? Fácil, ¿cierto? Sí, por ahora no tenemos ningún comentario. Muy claro. Camilo dice que todo claro. Oh. Bueno, listo. Les quede la duda de cómo sería el actualizar. De todas formas, hay muchos tutoriales que explican cómo se hace eso. La idea es como que vayan y le cacharren un poquito. Entonces ahora sí vamos a hacer el eliminar. Sí, vamos a ver cómo se trabajó. Por ejemplo, va a eliminar este primer registro que tiene la cédula quizás más larga, ¿sí? El documento más largo. Entonces, como yo les decía, vengo y le voy a eliminar y él me pregunta un mensaje y yo le doy que sí y él se muestra, ¿sí? A mí inicialmente cuando yo lo estaba haciendo parecía que se estuviera eliminando porque él tiene por ahí un hide que ya vamos a ver que lo que hace es ocultarme el registro, pero cuando yo le daba F5 o iba a consultar en la base de datos, ese registro volvía a aparecer. Pues en este caso ven que ya no vuelve a salir, entonces quiere decir que efectivamente sí está funcionando pues adecuadamente. Listo. Entonces vamos a ver cómo se hizo. También haciendo uso. Bueno, les voy a explicar un poquito algo básico que sin esto nada de lo que estamos haciendo nos va a funcionar. El archivo de conexión, ¿sí? El archivo de conexión, esto ya está hecho. Ahí ustedes lo único que tienen que venir a hacer es cambiar, en este caso, la contraseña que yo siempre uso para el Postgres es root, ¿sí? Pues obviamente uno en ambientes ya de producción no va a usar esa contraseña, pero pues yo siempre coloco esa contraseña. Ustedes ahí colocan la contraseña que ustedes establecieron cuando instalaron su Postgres, ¿sí? De resto, el usuario es el mismo, el puerto casi todos creo que tienen el mismo, el nombre de la base de datos, pues yo le puse GEA, ahí ya depende de ustedes qué le pusieron a la base de datos, y el host es el localhost. Aquí uno podría pensar en colocar quizás una dirección IP, si eso se tiene que conectar a un equipo que esté en otra red o en la misma red, bueno, podrían haber muchas posibilidades. Aquí, pues yo coloco como que si la conexión no es exitosa, entonces me muestra un mensaje, y si es exitosa, pues no me muestre nada, ¿sí? Entonces, esto ya está hecho, de esta manera podemos hacer una conexión fácil. Nuevamente hay muchas posibilidades, podemos instanciar una clase, un objeto, bueno, muchas cosas. Yo lo hago así de esta manera usando la función que me provee Postgres, que es la función pgconnect. Cuando uno va a conectarse, por ejemplo, a otro motor de base de datos, por ejemplo, a MySQL, es muy parecido. Simplemente uno usa lo que es así, que se llama la función,
Y ella sí cambia un poquito con respecto a los parámetros, pero básicamente es la misma cosa, ¿sí? O sea, la lógica va a seguir siendo la misma. Cambian algunas cosas en sintaxis, pero es muy poco. Entonces, para que todo les funcione, cuando tengan el código instalado y cuando vayan a hacerlo del update, deben modificar esta parte aquí, ¿sí? La contraseña y el tema del nombre, no sé cómo le colocaron ustedes. Bueno, entonces las funciones ya importan este archivo de conexión, ¿sí? Miren que yo aquí estoy haciendo un include conexión base de datos, quiere decir que aquí ya está la conexión con la base de datos. Si yo comento esto, voy a comentar, y voy a venir aquí a la tabla, o acá incluso, ven que automáticamente me sale un error. ¿Por qué? Pues porque él no está conectado con la base de datos, ¿sí? Entonces, muy importante esto. Si no hay conexión con la base de datos, no hay absolutamente nada. Entonces, por eso yo lo quise colocar directamente aquí en las funciones. O sea, como que uno llama a funciones.php por medio de un include y ya tiene la conexión y tiene todas las funciones. Tiene casi que todo para trabajar. ¿Listo? Entonces, voy a ir al de eliminar. Listo. No me voy a detener a explicar lo mismo que he explicado, ¿sí? O sea, hago lo mismo. Hago un include de las funciones, me traigo lo que me tengo que traer de Bootstrap, ¿sí? En este caso, ¿qué fue lo que me traje? Pues como la estructura de la tabla, ¿sí? Que me provee como ese border y demás. Listo. Ah, bueno, este border yo se lo di con este border 1, ¿sí? Pero vean que todo esto es de Bootstrap, ¿sí? Lo mismo. Ustedes buscan una tabla en Bootstrap, la copian y la pegan. Aquí, lo mismo. Vean que yo tuve que hacer exactamente lo mismo. Me traje el documento, el correo, pero me traje algo adicional. En este caso me traje el ID, ¿sí? ¿Cuál ID? Ustedes pueden ver aquí que dice ID usuario, pero eso nos está mostrando. Miren que yo aquí en el eco solo estoy mostrando. Bueno, no lo estoy mostrando directamente, ¿sí? Yo esto lo estoy asociando a un ID por fila, ¿sí? O sea, probablemente si venimos aquí a inspeccionar, es muy probable que quiero que observen un poco esta parte. Miren que él por cada fila tiene un ID asociado, ¿sí? ¿Cómo se genera ese ID dinámicamente? Yo estoy haciendo la consulta, de hecho es el mismo código, copié y pegué exactamente lo mismo, pero yo le estoy diciendo, esta fila va a tener este ID que se obtiene por medio de este eco, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan claro porque esto es lo que me va a permitir borrar este registro, ¿sí? O sea, ¿cómo hago yo para identificar este registro? Miren que este documento no me sirve porque este se repite y se repite. Este documento tiene asociado, por ejemplo, este tiene asociado el ID 33 y este tiene asociado el ID 34, ¿sí? Entonces, eso el usuario no lo está viendo, pero dentro de la aplicación está, porque eso es lo que me permite identificar cada registro único. Y si nosotros vamos a ver la tabla, eso es lo que tenemos en Postgres. Ese ID que está ahí es el que nosotros tenemos aquí desde la llave primaria. Esto queda acá, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, esa es como una de las grandes diferencias que hay aquí. Miren que en el consultar yo no hacía esto, pues porque no me servía de nada identificar un registro, porque pues yo solo lo estaba viendo. En este caso, como sí lo vamos a tocar, entonces vamos a necesitar esta parte. Esto seguramente lo van a necesitar para el update, ¿sí? También van a necesitar reconocer qué valor tiene cada fila. Y pues como les digo, típicamente se hace por medio del ID usuario. Listo. ¿Qué más hay acá? Listo, este botón. Miren que acá, por cada fila, se está generando un botón. Un botón que yo le puse eliminar y tiene una clase de Bootstrap. En este caso, la clase de Danger. Eso simplemente para este color rojito, ¿sí? ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene este botón? Tiene un método, ¿sí? Tiene un evento, perdón. Eso se denomina evento. El evento onClick. ¿Qué es lo que hace el evento onClick? Cada que yo le dé clic. No sé si recuerdan que en la sesión anterior hablábamos de un change, cada que hubiera un cambio. En este caso, es cada que yo le dé clic a este botón. Cada que yo le dé clic aquí va a suceder algo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a llamar a una función llamada eliminar con Ajax.
¿Y qué recibe esa función eliminar con Ajax? Recibe este ID, este que yo estoy extrayendo, ¿sí? Este mismo que estoy asociando a esta fila, ese mismo ID, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? No sé si queda claro esta parte, si está todo claro hasta ahorita, si hay alguna pregunta. Miren, muchachos, ¿qué valor tiene esto? Tiene 32. Y si yo vengo y selecciono otro, ¿qué valor tiene esto? Tiene 28. Y con toda seguridad es el mismo valor que tiene asociada la fila, ¿sí? O sea, la idea es como, el usuario obviamente no va a ver esto, pero nosotros de alguna manera necesitamos saber cuál registro es este dentro de la base de datos para poder saber pues, cuál es el que vamos a eliminar, ¿sí? Entonces, se hace con el método onClick, ¿sí? Con el evento, perdón. Luego de eso, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, jQuery, porque Ajax trabaja con jQuery. Ya van a ver, o de hecho creo que ya se los expliqué, o sea, Ajax es como una tecnología, es una tecnología vieja, esto no es nuevo, pero que me permite realizar cambios en el servidor sin que yo tenga que refrescar la página. Eso que parece tan simple y tan básico es uno de los grandes requerimientos de las personas hoy en día en cuanto a software. O sea, a las personas les encanta y ustedes se van a dar cuenta eso en el actualizar. Qué pereza que cada vez que yo tenga, por ejemplo, que actualizar el nombre, entonces tenga que ir a darle actualizar y la página tenga que recargarse. Pues no, debería verse como en tiempo real, por así decirlo. Gracias a Ajax es que nosotros podemos hacer esto. Cuando ya tenemos toda esta parte, bueno, se cierra la tabla como lo hicimos en el consultar. Y lo adicional es que nosotros tenemos un archivo eliminar ajax.gx, ¿sí? Eso nosotros debemos crearlo. Voy a ir a abrirlo. Y eso tiene una función. ¿Qué función? Pues la función que se estaba llamando en el método, en el evento onClick, cada que nosotros hacemos un clic. Recuerden que yo lo llamé eliminar con Ajax y aquí se llama eliminar con Ajax, ¿sí? ¿Qué recibe eso por defecto? Recibe un ID. ¿Cuál ID? Pues el que hemos estado viendo que tiene asociado el botón o que tiene asociada la fila, ¿sí? Luego de eso, bueno, entonces, digamos que esto podría omitirse, esto del if confirmar, ¿sí? Esto es simplemente como algo que se le pone como un plus. Entonces, ¿qué hace el confirmar? Pues es como una confirmación que se le pide por defecto al usuario para que le dé aceptar o le dé rechazar. Miren que él aquí de una me dice, ¿está seguro que desea borrar este registro? Pues esto lo hice con este confirm. Entonces, si el usuario confirma, es decir, si le da aceptar, entonces aquí viene ya la parte de Ajax, ¿sí? Entonces, decimos, por favor, dentro de Ajax, vean que todo esto ya viene predeterminado. Yo no tuve que programar esto, ni programar Success, ni Hide, todo eso ya está listo. Entonces, él va a decir, por favor, por método post, vaya a la URL eliminardatos.php y eso me lo va a reconocer desde PHP por medio de este nombre, eliminar dato, ¿sí? Y aquí dice, cuando eso me retorne algo exitoso, pues entonces me va a borrar, me va a ocultar el ID que acabamos de seleccionar, ¿sí? Entonces voy a ir aquí a eliminar datos.php. Y básicamente es lo mismo. Yo recibo algo por método post, ¿cómo lo llamé? Eliminar datos, porque aquí lo llamé eliminar datos, ¿sí? Acá está. Entonces, yo recibo eso por método post y se lo mando a la función eliminar. ¿Cómo se lo mando? Tengo que venir a mirar la estructura de cómo fue que yo diseñé aquí la función eliminar. Yo dije que la función eliminar tiene una tabla y un parámetro, ¿sí? Entonces, en este caso, la función eliminar recibe, ¿a qué tabla pertenece el dato a eliminar? Pertenece a la tabla de usuario. Y el where, ¿cuál dato voy a eliminar? Entonces yo le digo, por favor elimíneme un dato de usuario donde el ID de usuario sea igual a este ID. Y le mando eso a la función y eso es lo que me genera, eso es lo que me borra el registro. Y por eso es que yo no tengo que venir a refrescar la página o él no tiene que redireccionarme, porque eso es lo que me provee la tecnología de Ajax. ¿Está clara esa parte? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Como yo les dije, todo ese código ya está. Ahí no tienen que tocar nada, a excepción de lo de conexión con base de datos.
lo único. De resto, si crean toda la tabla, orden, con este mismo tipo de datos, todo les va a funcionar perfectamente. Entonces la idea es que para el próximo encuentro, pues las personas que quieran generen el mismo, como bajo esa misma lógica, el actualizar datos. Ya ustedes verán cómo lo hacen, ¿sí? Ustedes podrían decir, no, veas que yo quiero que el usuario seleccione qué tipo de dato quiere actualizar, pero la idea sí es que traten de usar Ajax. Vean que es realmente sencillo. Entonces, muchachos, ¿todo está claro? ¿Se entendió? ¿Hay algo que no entendieron? Hoy estuvieron más callados que de costumbre. Yo ya entendí muy bien. Muchas gracias. Listo, ¿y los demás? Bien, gracias. Todo bien. Sí, bien, profe. Bueno, listo. Entonces, como yo les digo, la idea es que traten de hacer el actualizar como para que aprendan, porque pues yo aquí les mostré eso y si ustedes no saben a practicar, con toda seguridad eso se les olvida. O sea, si se me olvida a mí, pues que he hecho esto varias veces, seguramente los que de pronto no tienen tanta experiencia se les va a olvidar. Entonces, dentro de la carpeta del Drive ya está el código, ¿sí? Cualquier cosa me escriben al correo, yo trato de responderles. Aquí va a traer el correo para que las personas que tengan alguna duda. Eso que cumplimos el objetivo. Ya la próxima sería trabajar con lo de los reportes en PDF y gráficas y nos quedaría faltando lo del consumo de APIs, que lo vamos a hacer desde JavaScript y desde PHP. Y eso sería todo, muchachos, por hoy. Muchas gracias. Si no hay más preguntas. Muchas gracias, profe. Profe, una pregunta ya que está analizando, más que de estas plataformas. Bueno, en realidad son dos preguntas. Si de pronto has utilizado el programa Spider y Jupyter para... Spider. Ah, sí, pues eso lo usa más que todo con Python. Pero como para estos entornos, no, o sea, eso yo lo he usado para temas de análisis de datos, pero para esto, la verdad, nunca lo he trabajado. Ah, bueno, profe. Y por el otro lado, otra pregunta más salidita, yo creo. Es que hay unas páginas web, que no sé bien, pues conozco únicamente dos de organizaciones. No me he comunicado bien con las personas que las han suministrado, que las han creado, pero tienen algunas páginas web que terminan en .co y yo algo he escuchado de que las arreglan o las actualizan en WordPress o algo así. ¿Tienes algún conocimiento? Bueno, es que WordPress es un gestor de contenidos. WordPress curiosamente trabaja bajo PHP. O sea, eso es algo que también es muy demandado hoy en día y eso lo que permite es como que yo no tenga que hacer todo así tan a pedal como nosotros lo estamos haciendo, sino que eso ya me provee muchas funcionalidades, entonces las personas trabajan sobre WordPress para que el desarrollo sea mucho más fácil y la administración de los sitios también es mucho más sencilla bajo WordPress, ¿sí? Pues digamos que básicamente es eso, es como un gestor de contenidos, o sea, es una herramienta que está pensada para las personas que no son expertas en programación. Ese Sí, es es el que tema de eso Word. es como una interfaz para hacer esas modificaciones, pero es más algo como más sencilla. ¿Sabes si esa interfaz se maneja con algún servidor? Sí, ¿No? sí, sí, sí. Conocimiento. Pero no entendí la última parte, no, se me cortó. No, que no tengo conocimiento. Ah, ok, no, de eso hay mucha información en internet y de eso hay mucho trabajo hoy en día. Cada vez se necesita más personas que sepan WordPress porque pues WordPress no es solo como ir a administrarlo, sino que por debajo pues hay que programar así como lo hacemos acá. Solo que pues eso ya digamos que tiene una estructura, entonces como que ir a meterle la mano a WordPress de entrada de pronto no es tan sencillo, o sea, hay que conocer bastante del lenguaje para poder ir a enfrentarse a ese gestor de contenidos.